Estimado, bueno, ¿cuánto tenemos? Porque te he estado viendo ahí en el Instagram y es muy... Qué interesante, porque lo hablamos por teléfono cuando te llamé hace un ratito. Eh, ¿Cómo se tergiversa? Está lloviendo torrencial ahora acá en la ciudad, así que Rafaela va a tener agua. ¿Cómo se tergiversa o cómo se manipula lo que tiene que ver en el estudio o el tratamiento de casos de abusos en la justicia y cómo se mete ahí la psicología? Y me vino bien eso porque recuerdo que escuché así de refilón y pasó como si nada en medios porteños y acá también. eh, el famoso caso de denuncia de supuesto abuso que hace esta chica Flor Moyano a este muchacho Juan, no me acuerdo el apellido, de un reality que era el reality de los famosos, me acuerdo, que era el Canal 9 que transmitía, me parece, que lo conducía Pampita y el otro muchacho, no me acuerdo el nombre. Un supuesto abuso cuando ellos ya tenían una relación, o sea, hay varias versiones encontradas, tanto de ella como de él, en fin, bueno. No vamos a decir quién es culpable o inocente, nadie. Simplemente nos referimos a eso. Pero Flor Moyano, que había denunciado públicamente a este muchacho, bueno, después Juan, no, me olvidé de apellido, sale en los medios porteños y dice, bueno, esta es mi versión, esto pasó, bueno, a partir de ahí aparece una psicóloga que tiene que ver, es psicóloga especialista en victimización. Y ahí Ujú. ya o en víctimas de abusos. Y ahí ya me hizo ruido, porque es psicóloga, que no es lo mismo que psicoanalista. Y la justicia también tiene los peritos psicoanalistas y psiquiatras. Bueno, ¿qué me junges todo esto, Martín? Bueno, en verdad hay un debate muy grande en el mundo de la psicología entre los profesionales, que cada vez se escucha más, porque en lo que atañe al mundo judicial, a ver, pasa una cuestión que nosotros vivimos en un país en el que cuando uno habla de psicólogo piensa en el psicoanálisis, es lo primero que se le viene a la cabeza. Claro. Pero en verdad hay un montón de corrientes, no solo la psicoanalítica, sino, por ejemplo, la psicología forense, que tiene lo que es la psicología del testimonio. Ujú. Entonces, ¿qué es la que debería actuar en el ámbito judicial? Martín, perdón que te Entonces, interrumpa. sí, Esa psicología forense, esa es una especialidad, una especialización dentro de la carrera, ¿es así? claro, exactamente, Bien. sí, sí, sí. Que es, No es al día de cualquiera, no es hoy, para cualquiera. sí, y al día de hoy está mal vista, me lo han dicho peritos que se dedican a esto, ¿Por qué? porque vivimos en un país en el que se ha glorificado el psicoanálisis, eh, y cualquier persona que por ahí intenta rebatir al psicoanálisis o decir que no es científico es muy mal mirada dentro del mundo. Ujú. Por eso una función importante justamente del periodismo es hablar de estos temas, porque es algo que se habla en secreto en todas las universidades de psicología, pero no se habla públicamente. Entonces nos toca a nosotros abrir el juego Ujú. y, y hablar de esto, porque después impacta en la vida real, no queda solo en el ámbito académico. Qué malo los Como, periodistas, che. Qué ganas de joder. Qué ¿qué ganas de ganas? Sí, joder. como hay una frase famosa, ¿no? Que si uno no está incomodando a alguien, no está haciendo periodismo. Una frase así que Sí, siempre es verdad. me llamó la atención. Pero bueno, ese es el gran debate que hay. Y a lo que viene a nuestro tema es que en todo lo que tiene que ver con lo judicial, especialmente con lo penal, hay un gran debate, porque hasta ahora uno, cuando hablaba de psicólogo en un proceso penal, generalmente era alguien que es de la corriente psicoanalítica, y ahora se está tendiendo a seguir la tendencia mundial, que es la psicología forense, especialmente la psicología del testimonio. Ujú. Y nosotros creo que lo hemos hablado en otra oportunidad, pero para aquel que no sepa, hay una diferencia muy grande, especialmente cuando un psicólogo tiene que declarar en un juicio. Porque, a ver, el psicólogo puede hacer un peritaje a ver, por ejemplo, una persona que denuncia un abuso, tiene que decir, mire, esta persona declaró esto y para mí pasó tal cosa, que tampoco tienen certeza, eso es importante, lo dicen los mismos psicólogos. Eso no Ujú. pueden decir pasó o no pasó, dicen hay probabilidades. Entonces, la diferencia es que aquel psicólogo que sigue la corriente psicoanalítica
parte de una base de que ya a la persona le cree el testimonio, parte de que pasó lo que dice y a partir de ahí se tuvo un análisis. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el psicólogo del testimonio, la persona que hace psicología del testimonio? Esa persona trabaja con un montón de hipótesis, como que pasó, como que no pasó, como que podría haber pasado algo similar, va para atrás indagando y cuestionando el testimonio. Entonces, imagínate, eso en todo lo que hemos vivido últimamente de la ideología de género dentro de la justicia, estaba muy mal visto. ¿Cómo vas a cuestionar a la víctima? Claro. Pero justamente lo que dice la psicología del testimonio es, yo le creo, pero déjame que trabaje con otras hipótesis. Claro. Y eso, aunque parezca una tontería, está muy mal visto en el ámbito judicial y es algo que afortunadamente creo que está cambiando. Y lo que vos decías de mi Instagram, me escribió una estudiante de psicología. Ahí vi, sí, muy interesante, sí, sí. De una universidad pública, y me dice, mirá, yo quiero hacer las prácticas en lo forense, pero son todas de corriente psicoanalítica, la verdad que no me entusiasma, me voy a dedicar a otra cosa. Entonces, es como que es triste, ¿no? Porque hay gente que quiere avanzar, progresar, seguir la tendencia de la psicología basada en las evidencias, y el propio sistema universitario no la está dejando. Esto es un fenómeno que se da acá en la Argentina, ¿no? Tengo entendido que en otros países sí hay psicólogos, peritos forenses que se dedican justamente a la parte del testimonio. Sí, me han dicho que, por ejemplo, España, Estados Unidos están muy avanzados en esto. Nosotros estamos realmente atrasados por esta cuestión de que no es, no es en detrimento del psicoanálisis, es que cada cosa en su lugar. Es el psicoanálisis en el consultorio, todo lo que es psicología forense para la justicia. Exactamente, claro. Digo esto porque a veces uno se entusiasma con algunas series que no tampoco, viste, las series policiales son ficciones, pero bueno, están basadas también en casos reales y bueno, he visto en series europeas como americanas, no sé en el resto de Latinoamérica, pero sí en series españolas, como me dijiste, España, y en series norteamericanas, que tienen psicólogos peritos exclusivos justamente para el testimonio en casos policiales, ¿no? En lo que tiene que ver en crímenes, y en esos va desde asesinatos a casos de abusos sexuales. Sí. Exacto. Sí. Así que bueno, es un tema que es un gran debate que, como te digo, ocurre todavía en las sombras, y está buenísimo que nosotros podamos abrir el juego para que esto se hable, porque no es solo una cuestión académica, como te digo, esto un testimonio de un psicólogo del psicoanálisis puede mandar a una persona en cana directamente. Hay muchos jueces que se apoyan casi exclusivamente en el testimonio de un psicólogo. Entonces, no es chiste. De hecho, hay mucha gente condenada a eso basándose en estos testimonios. Bueno, ahí publicaste en tu Instagram, que es muy interesante, porque me estás dando el pie, del famoso caso del profesor Juanchi. Que ahí ahí está justamente, contá que... Lo que pasó fue que tiene que ver con esto que estamos hablando. No he tenido oportunidad de hablar con la esposa todavía, pero bueno, el profe Juanchi, un profesor de educación física de un jardín de infantes de la ciudad de Santa Fe, está por enfrentar un juicio por abuso, estuvo en prisión preventiva, ahora está en libertad, como excepción, ¿no? En Santa Fe sabemos que la preventiva, en la provincia, la preventiva es la regla, no es la excepción como debería ser, lamentablemente. Lo que pasó hoy es que se permitió que en el juicio participe justamente un psicólogo forense, un psicólogo especializado en psicología del testimonio, que es el licenciado Pablo Suárez de Lima, muy reconocido, un psicólogo de Buenos Aires, que ha estado acá en Rafaela también. Entonces se ha permitido que él participe, porque la fiscalía estaba empecinada en que no participe. Entonces, bueno, claro. Eso me llamó la atención. Es importante por el precedente que sienta también, que se permita, y de hecho la resolución dice, se le permite la participación y en todo caso si habla o hace preguntas de algo que no tengan que ver con su tarea, le serán marcadas en el juicio, pero déjenlo participar, básicamente dice eso la resolución. Claro. Ahora, ¿y por qué la Fiscalía se oponía? Y porque, por lo que te decía antes, el psicólogo, este tipo de psicólogo trabaja en base a la evidencia, o sea, con cosas bastante concretas. Si bien no puede decir pasó o no pasó algo,
trabaja con grados de probabilidades, y eso es muy importante. Lamentablemente nos falta otra parte importante, que es que los jueces empiecen a darle el valor que corresponde, porque nos ha pasado, por ejemplo, acá en Rafaela, el caso de Manuel del fin de año pasado, en el fallo que lo terminan condenando, los jueces dicen, bueno, sí, muy lindo todo lo que dice la psicología del testimonio, pero yo me quedo con la otra. Básicamente, ¿no? Dice eso. Entonces falta que los jueces empiecen a darse cuenta que en verdad la psicología del testimonio es una herramienta que ellos tienen para tener mucha más certeza con el momento de condenar. Entonces, en vez de negarlo, van a tener que empezar a aceptarlo. Es como la inteligencia artificial. La podés negar, pero en el fondo es una herramienta que te va a ayudar. Exacto. En eso estamos. Bien utilizado ayuda, obvio. Tal cual. Y es una opción más. Por eso, ¿por qué no presentarlo? ¿Por qué la Fiscalía se oponía? ¿Por qué no lo dejaban que se presente? De última, el juez verá, mira, me sirve, no me sirve. Bueno, respecto al documental que hiciste del caso Césped, bueno, ¿qué más ejemplo de la psicóloga en la cámara GESE con el pequeño? Exacto. Bueno, el tema de las cámaras GESE, ¿no? También. Claro, bueno, sí, por eso yo aconsejo a mucha gente mirar el documental, porque es lo que sucedió ahí en la cámara GESE, es la verdad que pero para los jueces no. Esa cámara GESEL es un manual de todo lo que no hay que hacer sí. En una cámara GESEL. Justamente la cámara GESEL es justamente este dispositivo para que los chicos puedan declarar, que no estén siendo mirados por ese vidrio espejado. Y al chico lo torturaron con preguntas. El chico decía no sé. Sí, hecho, el decir no sé, se le tiene que aclarar al chico que es una respuesta válida, que él puede decir no sé. Pero en esto no se lo dejaron claro. El chico decía no sé, y la persona que lo entrevistaba seguía tironeando con un tirabuzón a ver si le sacaba algo, y realmente constituyó una tortura a un pobre chico que yo creo que estas cosas hacen mucho daño. Totalmente. Bueno, esto tiene que ver también, y esta es la introducción, digamos, el aperitivo, lo que vamos a hablar luego del boletín de las 18:30, pero vamos a hacer una intro. Yo te he seguido bastante en el Instagram y me parece importante poder conversar y exponer acá, como pusimos en el Instagram, las desventuras y las conquistas de la prensa en los casos que tienen que ver de abusos en la provincia de Santa Fe, cómo lo trata la justicia y cómo se lleva la justicia o el Poder Judicial con cierta prensa en este tipo de casos. ¿Es como remar en dulce de leche o es una carrera de obstáculos bien grandes, bien altos? Es una carrera de obstáculos que afortunadamente de a poquito uno cuando los va tirando quedan en el piso, no que se vuelven a levantar. Entonces de a poquito vamos ganando algunas cuestiones que están basadas en el derecho, nadie está inventando, ni pidiendo nada que no se pueda, pero que bueno, es como que ellos te ponen el límite. Si el límite te ataja, bueno, y si pasaste. Así que es un tema, sí, que importante acá en Rafaela, sobre todo, a diferencia de Rosario. Por ejemplo, en Rosario están más avanzados, con eso la prensa tiene mucho más acceso a las coberturas. Acá en Rafaela no, especialmente lo que tiene que ver con causas de género, delitos, o sea, se llaman los delitos contra la integridad sexual, ¿no? Abusos, por ejemplo. Acá había como un tabú en que yo después de que voy a mi primer juicio acá en Rafaela, me entero por un colega que había un acuerdo tácito entre cierto grupo de periodistas y la Oficina de Gestión Judicial, en que los casos de abuso no se cubrían. Entonces yo me quedé sorprendido, digo, ¿cómo? Claro, el día que yo voy al juicio no me dejan entrar, ahora después me cayó la ficha. Claro, haber quedado como un loco yendo a cubrir un juicio que ya estaba arreglado, que no se podía cubrir. Afortunadamente vino justo atrás mío, entró otro colega que me hizo el aguante, se prendieron todos los abogados defensores y dijeron, no, ¿cómo no lo van a dejar entrar? Y pudimos entrar a cubrir, que fue el caso Pilar, un caso muy, muy importante acá en Rafaela. Bueno, eso me gustaría que lo conversemos ahora después del boletín de las 18:30, en la voz de nuestro compañero Hernán Vergara. Continuamos acá con Martín Lehmann. Bueno, charlando, viendo lo que tiene que ver con la justicia y el tratamiento por parte del periodismo, y a veces con el periodismo también le ponen obstáculos en este tipo de... Porque mira, yo te digo, no sé si en toda la provincia es así también. Después te voy a contar un par de casos.
somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Continuamos en ¿Cómo estamos hoy? En Radio Nacional Santa Fe AM 540, FM 102.9 a las 18:33 o 34. Tengo dos relojes acá y medio que me pierdo. 34 debe ser, ¿no? Sí, creo que sí. Ponele, bueno, no importa. Ahí está, sí, y 34. Ahora se alinearon los relojes. Estimado Martín, continuamos acá en la charla. Bueno, quiero que nos cuentes cómo comenzaste con el primer caso que tiene que ver con cuestiones de abuso y de manera periodística en los tribunales de Rafaela. Porque me llamó la atención lo que me dijiste, que no... Cuando fue el caso Céspedes acá en Santa Fe, si bien la prensa tenía, entre comillas, acceso al caso, la información venía de un solo lugar también. Así que no sé, tener ese acceso, no sé si también lleva realmente información objetiva a la gente. Sí, con lo que pasa generalmente con la justicia penal es que, bueno, son cuestiones que llevan muchas horas, las audiencias son muy largas, a veces se retrasan. Vos tenés que tener un periodista metido y sentado ahí, con lo cual, para los medios, en cuestión de recursos, es muy costoso cubrir asuntos judiciales, si lo querés cubrir a fondo, digamos. Entonces, por ahí es más fácil esperar que te llegue el parte de prensa de la Fiscalía o que salga alguna información o esperar al abogado cuando sale. Es todo un tema. Cubrir a fondo lleva tiempo y recursos, ¿no? Entonces, pero es importante porque tiene que ver con lo que hablamos, con lo que estamos hablando hoy, que las coberturas, cuando uno está dentro de, por ejemplo, en un juicio, dentro de las audiencias, o mismo dentro del proceso, cualquier audiencia, te llevas muchísima información de ahí. Entonces, a ver, respondiendo a tu pregunta, esto yo, en verdad, antes de empezar a cubrir específicamente en la parte de las audiencias y de los juicios, yo venía ya siguiendo el tema de la ideología de género, cómo afecta en distintos ámbitos, en el educativo. Bueno, cuando me encuentro en el judicial con un caso en particular, que fue el caso de Manuel, empiezo a ver cómo se transforma en algo tangible todo lo que yo venía estudiando, leyendo, y cómo le cambia la vida a una familia, a varias. En verdad, es una familia que se divide en dos con este conflicto, pero cómo le cambia la vida a un montón de personas. Dije, acá es donde se está materializando esta cuestión. Entonces ahí me atrapó este asunto. Y justamente cuando me empiezo a meter, me empiezo a encontrar las trabas, como por ejemplo antes del juicio, las audiencias, donde se prepara todo, bueno, la preliminar, donde se preparan los elementos del juicio, no me dejaban entrar, pero con excusas extrañas, ¿no? Y ahí donde yo te quería contar de dónde sale todo esto. Vos sabrás que acá en Santa Fe hace 10 años que se cambió el sistema judicial del viejo sistema que era escrito a el acusatorio. Son 10 años. Sí. Para que la gente entienda, más o menos, ahora el sistema no siempre fue así, ahora es parecido a lo que es en las películas en Estados Unidos, donde vos tenés un fiscal que investiga, o debería, vamos a ponerlo entre comillas, un fiscal que investiga una defensa que justamente defiende al acusado, y el juez o jueces que resuelven, ¿sí? sobre la cuestión. Ese es básicamente el sistema, y además es oral, que eso es muy importante porque se hace en una audiencia, tiene que ser todo justamente a viva voz, y eso lo hace muy interesante. Pero ¿por qué está hecho así? Justamente para la transparencia, no es para que nosotros tengamos una película para ver, es para transparencia, para que todos sepamos qué es lo que está pasando, para que la gente pueda presenciarlo. Y ahí esto, bueno, con justamente el Código Procesal Penal de Santa Fe, el provincial, justamente lo que dice es, esto lo dice varias veces, dice que durante el proceso, por ejemplo el artículo 3 dice, durante el proceso se observarán los principios de oralidad, publicidad, contradicción, y yo de ahí rescato el de publicidad, que es justamente que los procesos son públicos. Claro. Y eso a una gran parte del Poder Judicial no le gusta, no se ha adaptado, por más que pasó una década ya de eso, y es una lucha constante, ¿no? Pero porque hay otra cuestión. Bueno, específicamente en las causas contra la integridad sexual, son causas muy delicadas porque sabemos que existen lamentablemente los abusos, las violaciones. Claro, sí.
Sí, Y son nosotros crímenes aberrantes no que estamos existen. cuestionando a nadie, obviamente, ni no estamos diciendo este es culpable o este es inocente o aquel miente o miente, no estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo se Claro, trata desde la de hecho, justicia. es tan delicado tocar estos temas que uno cuando enseguida los tratás de esta manera, te miran como, che, pero vos estás defendiendo a un abusador, y Ujú. no, para No, nada. no, no. Eh, Porque, a ver, si tenemos un sistema judicial en que se supone que la persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario, bueno, vamos a cubrirlo así, vamos, Claro, de hecho, hacer una exactamente, a eso. autocrítica al periodismo, vamos a cubrirlo así, o ya lo condenamos. La famosa condena social muchas veces es causa de los medios. Bueno, sí, claro, y ahí nace, sí, claro, sí. Vamos a algo, reitero lo que dije al principio y vamos con este ejemplo más, que tiene que Entonces, ver bueno, con, ahí siguiendo con esto me voy enterando de esto, ¿no? El artículo 142 sí, del Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal, por ahí uno a veces da términos que ya maneja, pero mucha gente por ahí no sabe. El Código Procesal Penal es justamente eso, es el código, el reglamento que dice cómo se hace todo el proceso de una causa penal. Entonces es muy importante, es como el reglamento del fútbol, bueno, este del Código Procesal Penal es muy importante. ujú, Entonces, en otro artículo, en 142, dice, las audiencias serán públicas a menos que el tribunal, atendiendo las circunstancias del caso, dispusiera lo contrario mediante resolución fundada. Es ujú, decir, que se supone que las reglas que son públicas, excepto que el tribunal considere que en ese caso no, pero lo tiene que fundar. Eso claro, es muy importante. Entonces yo, primero que, te cuento, ¿no? Las primeras audiencias que empiezo a ir, directamente la policía, que la policía, te digo, con la prensa tiene un trato tan bueno, siempre, tan correcto, tan bueno, que estas irregularidades de no dejarnos pasar, los ponen a ellos en el medio, y se generan rispideces por ahí que ellos no tienen por qué pasar por eso. Pero ujú, con nosotros siempre han sido geniales y muy profesionales los policías. El tema viene que los mandan a ellos a decirnos que y no sí, podemos entrar, y sí, cuando en reciben verdad una vos orden, sí. deberías poder entrar, y en todo caso el juez, basado en una razón fundada, decirte por qué no podés estar. Bueno, esa fue la primera lucha, hasta que uno empieza a hacer un poco de ruido y el juez te dice, bueno, sí, entrá, que te voy a explicar por qué no. Y ahí y ahí te dice, bueno, le voy a explicar por qué no lo dejo entrar. Bueno, imagínate que es todo muy subjetivo, Ujú, pero ya el hecho de que no te dejen entrar ya es una señal, es un mensaje. claro. Lo cual es una tontería, Mariano, porque hoy en día uno se entera de todo. Esa es la realidad. Exactamente, sí, pero bueno, bien dijiste vos, es subjetivo. Bueno, el por qué no quiere que ingrese la prensa. ¿Para qué? Para que no se sepan algunas cuestiones La excusa no se era, cuestione. a ver, hasta que primero no sabía por qué, porque el juez no quería decir. Pero entonces te decía, no, porque venía gente de la oficina de gestión judicial, me decía, no, porque es una causa de abuso sexual. Ujú, Y le digo, pero eso no es un fundamento. Y como te miraban raro, ¿no? Uno empieza a decir, che, esperá, ¿el raro soy yo acá o la persona que me está impidiendo entrar? Y bueno, cuestión que esto, a fuerza de insistir, se fue. Antes, cuando uno empieza a hacer mucha ola, te dicen, bueno, deja pasar, dale, pasá, no hagas ruido. Y ahí uno pudo entrar. El tema importante vino, diría, en el primer gran juicio que hubo el año pasado en Rafaela, que fue el caso Pilar. ujú, Directamente ahí se pusieron duros el primer día. Yo, lo que te contaba, yo no sabía que había un acuerdo tácito entre cierto grupo de periodismo, de gente del Poder Judicial, que estos casos no se cubren, así, no se cubren. Eso se ujú, pregunta por qué. Ya, a ver, cada oyente de Radio Nacional va a sacar su conclusión, ujú. pero era que no se podían cubrir. Entonces, bueno, voy el primer día, entro, pero te juro, entré y lo primero que me dijeron, no, prensa no, así, ni siquiera buen día. Imagínate el nivel de hostilidad que había, ¿no? Ujú, Bueno, cuestión que atrás mío justo entraba un colega que bastante terco como yo en ese sentido para querer entrar, y nos dijeron, bueno, vayan ahí a la puerta de la sala que vamos a ver qué pasa, que vamos a avisar a los jueces. Bueno, se enteraron los abogados defensores y arranca el juicio y piden los abogados defensores, le piden al tribunal como primera cosa que se habla, dejen entrar al periodismo. ¿Cómo será que se tuvieron que levantar los jueces, irse a deliberar en privado y después volvieron y ahí sí? Dijeron, bueno, los vamos a dejar entrar, pero con condiciones. Las ajá, condiciones, si no me acuerdo, en ese juicio eran que
A ver, mira lo que te dicen. No podés dar nombres que individualicen, no podés dar los datos de la víctima, no podés dar los datos de los imputados. O sea que nosotros ya sabemos que no podemos hacer. A ver, en todo caso, censura previa no puede haber. En todo caso, si cometemos un error o incurrimos en algún delito, bueno, se sabrá, pero había como bueno, lo dejo pasar, pero tengan cuidado con lo que hacen. Fue un poco así. Claro, pero logramos la advertencia que le daban a ustedes era algo ya que ya sabían que no era, obviamente. como se diga, no dar el nombre de la víctima. No sé, yo creo que, no sé, por ahí uno peca de inocente, pero yo creo que casi todos los que trabajamos en esto sabemos que no vamos a dar el nombre de la víctima el primer día. Obvio, claro, no, obvio. No. Bueno, cuestión así, cuestión que pudimos entrar. Y bueno, eso fue con el caso Pilar. ¿Y por qué digo que es importante cubrir y lleva mucho tiempo y recursos? Y yo entiendo los medios que no pueden mandar un periodista constante a clavarse 8 o 12 horas de audiencia, porque son muchas horas, porque ahí te enterás de un montón de cosas interesantes. En el caso Pilar, que eran 10 chicos acusados por un abuso grupal, imagínate que cada uno tenía su abogado. Su abogado con su asistente, eran 10 abogados o menos, porque uno representaban a 2 o 3, pero ponerle que eran 7 abogados con su asistente cada uno. Ya tenías 14 personas en salas que no están preparadas, acá no son muy grandes las salas. Entonces uno así mirando empieza a ver que se demora la audiencia. ¿Por qué se demora? Porque faltaban escritorios, faltaban sillas. Bueno, un revuelo, media hora de demora porque no había suficiente escritorio. Tuvieron que traer otros pisos, cómo fue la cosa. Entonces todas esas cosas uno lo ve si está en el lugar. Y uno dice, bueno, para ahí es una pavada, pero no, porque mirá lo que pasó. ¿Qué faltaron que era importante? Micrófonos. Los micrófonos son muy importantes porque registran todo lo que es juicio y audiencia, se graba en audio y video. Los micrófonos graban todo lo que pasa. Entonces, si un abogado tiene que hacer una objeción, las objeciones se tienen que hacer en el momento. Cuando vos decís objeción, la otra persona tiene que dejar de hablar para que no se incorpore nada de lo que dice en el juicio. Entonces, el momento de objetar es muy preciso, tiene que ser instantáneo. Si vos tenés el micrófono a 2 metros, porque lo tiene tu colega a 2 metros de distancia, esos 3 segundos, 4 segundos que perdiste en que te dé el micrófono, te puede generar una gran diferencia en un juicio. Entonces, para 7 abogados que había, no me acuerdo si 3 micrófonos, eso fue una queja que a mí me lo dijeron los profesionales, me dijeron, la verdad que te pase el primer día, bueno, pero ya el tercer día de juicio, son cosas que no te enterás si no pasa. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia? Vos tenías la parte acusatoria que tenía su micrófono, y después toda la defensa compartía 3 micrófonos. Entonces era una desigualdad que, insisto, mucha gente puede decir es menor, pero no es menor, porque como ese ejemplo se van sumando muchos. Entonces de ahí la importancia de estar cubriendo los juicios y las audiencias. Se ve que se hizo una constante en ese tipo de casos, ¿no? Sí, yo entiendo que era un caso muy particular porque eran muchos imputados, muchos abogados, pero se sabía hace meses la fecha del juicio. Entonces, cuando uno empieza a contar esas cosas, obviamente no gusta, y cada día que íbamos al juicio, el mismo juicio, con la misma gente, era todo un tema volver a entrar, que esperar que les preguntamos a los jueces si te dejan entrar. Así que fue un desgaste que hay que pasarlo, pero bueno, uno lo hace porque le gusta, porque es el trabajo de uno, ¿no? No me estoy quejando. Bueno, pero sí, a ver, si hacía meses que se sabía que iba a comenzar el juicio, esos pequeños inconvenientes que son deliberados o descuido por parte de los... No sé. Sí, tal cual. Y esto no es solo en Santa Fe, Mariano, esto ya viene a un nivel constitucional, porque sabemos que los tratados internacionales a los que adhiere Argentina tienen rango, jerarquía constitucional, y esto lo encontrás, por ejemplo, a un nivel tan alto, a nivel constitucional, como la Convención Americana de Derechos Humanos, a la que Argentina adhiere. Es el famoso Pacto de San José de Costa Rica. Ajá, contanos eso. Dice, vamos a refrescarnos y eso tiene mucho que ver con lo que vos dijiste hace un rato. Artículo 8 dice, el proceso penal debe ser público, salvo en el que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. Yo acá remarco, salvo para preservar los intereses de la justicia, no del Poder Judicial. Y esto es muy importante, porque mucho de lo que no te dejan entrar a veces es para preservar cómo se maneja el Poder Judicial, no la justicia. Entonces, no es menor esa diferencia que vos hiciste hace un rato, entre justicia y Poder Judicial.
Claro, bueno, sí, ahí está el asunto. A lo que voy es, bueno, eh, pero insisto, volvemos al mismo tema, al punto de partida. Todo esto también es porque hay algo del exterior que incide en esto, en este accionar. Pero que está Sí, bueno que pase, está bueno que pase esto, porque, a ver, es la función del periodismo y te digo, justamente, este sistema oral y público está hecho para esto, para que uno pueda ir, y ojo, no es solo público para la prensa, es público para la ciudadanía. O sea, eh, cualquier persona puede ir a sentarse ahí, obviamente, bueno, generalmente los escuchas son a la mañana, las audiencias son a la mañana, la gente está trabajando, ujú, pero yo sé que hay muchos estudiantes de Derecho que les gusta ir, que van, escuchan audiencias, o se juntan dos o tres y van a audiencias y escuchan. Entonces es importante, lógicamente, no gusta, yo entiendo que no guste desde el poder, pero son funcionarios públicos, se la tienen que bancar. claro, sí. Bueno, pero porque también se queda más expuesto. Sí, Se queda más sí, expuesto. exactamente. Y en estos casos de presuntos abusos y demás, que están tan politizados, porque lo Sí, hablábamos la otra vez que sí. hablamos con vos, todo el tema de cuestiones de género y demás ya excede la justicia, ya es una cuestión política. Entonces son temas Ahí, súper sensibles, sí. no solo por el hecho, por los presuntos hechos, sino porque tocan intereses políticos. Ujú, Así que bueno, mira, justo estaba revisando acá el Código Procesal Penal de vuelta y dice, específicamente en una parte dice, en las audiencias orales, dice, para el desempeño de sus funciones y en paridad de condiciones, se asegurará a las partes la disponibilidad de elementos mobiliarios adecuados durante las audiencias. O sea, justamente lo que yo te contaba, el hecho que durante todo el juicio no tuvieran los micrófonos, también va contra el Código Procesal Penal. Entonces, si uno no está cubriendo esas cosas, no las va marcando, todo se va haciendo muy laxo. ujú. Y yo sé que a muchos abogados estas cosas les cuesta decirlas públicamente. Después salen a la vereda y estas cosas no te las dicen. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ir marcando. Y bueno, como esas perlitas hay montones. Te puedo Pero contar vos que cubriste el caso Céspedes, el Sí, tratamiento de la prensa en el caso Céspedes, eh, porque si bien parte de los medios de comunicación, gran parte, la mayoría tuvo acceso, pero la información era única y salía de un solo lugar, si vamos al caso. ¿Sí? sí. Porque lo que yo leía en los Yo, portales de distintas radios o distintos diarios eh, era lo mismo. Es decir, no hubo tampoco por parte de la prensa decir, bueno, a ver, vamos a la otra parte, a ver qué dice. Eh, sí, mira, mientras fue el juicio y el proceso del caso de Darío Céspedes, el Hubo una docente de condena música, mediática también. sí, uno se pone a buscar en YouTube, por ejemplo, entrevistas de las familiares durante el juicio. Hay muy pocos, son muy poquitos los medios, por ahí medios chicos que se han Ujú, animado a hablar de esto. sí. O sea, no es que tampoco vamos a decir la verdad, tampoco no es que nadie les dio pelota a la familia, Mm. pero fueron muy pocas y en En gran comparación con el desequilibrio. resto, claro. Sí, con lo cual es un tema y volvemos a la autocrítica que hemos hecho siempre con vos, de, bueno, esto justamente lleva trabajo, averiguar. No, es muy fácil hoy en día, y yo lo veo con los periodistas más jóvenes, están más acostumbrados a trabajar detrás de la máquina que en la calle. Ujú. Entonces, eso que está muy bien, porque manejan muy bien temas de redes sociales, de los celulares, a través de la compu, pero hay muchas cosas que hay que las conseguir en la calle, o en los tribunales, o yendo a tocar puertas. Eso es así. Entonces, cuando uno empieza a conseguir información y te dice, mira, el juez fue al jardín a hacer una inspección ocular y sabía dónde tenía que ir el biombo, y después en su fallo lo pone en la esquina opuesta, y decís, che, pará, hay algo raro. Empezás a hablar con los familiares, empezás a hablar con los ex colegas del profesor y todos te dicen más o menos la misma versión. Y bueno, es un laburito, es así. Bueno, es un laborito, pero también, a ver, yo no he visto en los grandes medios acá justamente esas perlitas, esos errores, tanto en el fallo escrito, el último, escrito en potencial y demás cuestiones, no lo he visto en los Sí, grandes después lleva medios acá en mucho, Santa Fe.
muchas horas de lectura. Todo lo que es judicial son muchos escritos largos, manejan una terminología muy propia del mundo judicial, que uno va aprendiendo. Yo todavía hay muchas cosas que no las comprendo, tengo que consultar fuentes que me expliquen qué quiere decir esto, pero hoy con Google, tenemos la biblioteca de Alejandría en la mano, dicen, y es así, uno puede, con voluntad, puede investigar un montón de cosas, y hay que hacerlo, te tiene que gustar, te tiene que apasionar, y como te digo siempre, no es por defender a nadie, es justamente por buscar la verdad, vamos a decirle, que hoy está tan cuestionada, ¿no?, ese concepto de verdad. Exactamente, pero perdón por insistir, pero a mí lo que más me preocupa es que, no sé ahora, vamos a ver, porque bien dijiste vos, es como que la cuestión política se metió en lo que tiene que ver con la justicia, en las cuestiones ideológicas, porque reiteramos siempre, ¿no? No estamos cuestionando a las víctimas ni nada, y es algo que sucede y hay que investigar, obviamente, pero está el principio de inocencia, y condenamos, justamente, valga la redundancia, la condena mediática, que después eso deriva en la cuestión de condena social, obviamente, en este tipo de casos, y la presión que se ejerce sobre los jueces, sobre los fiscales. Sí, ni hablar. Ahora, los jueces... Los jueces más que todo, no fiscales, jueces. Los jueces, los fiscales son seres humanos que no son compartimentos estancos del mundo, son personas que viven en la misma sociedad en la que está pasando estas cosas que pasan, dependen de un poder político, están inmersos en una cuestión política, no vamos a decir que no. Entonces, son influenciables, que no estoy acusando que hagan mal trabajo, digo, son influenciables como somos cualquiera de nosotros, en nuestras vidas cotidianas, pero ellos tienen un cargo público, evidentemente dependen, su sueldo, su vida, todo depende de un cargo público. Uh-huh. Entonces, si pensamos en el caso del juez Mingarini, que lo destituyeron por fallar en disidencia, por cuestionar, no sé si el caso creo que se ha escuchado mucho en Santa Fe, pero bueno, fue un juez sí. que cuestionó una prisión preventiva de un imputado, y bueno, como en una causa justamente esta de género, lo salieron a matar en los medios por haber osado dudar, y lo sacaron del puesto. Imagínate lo que es tremendo, jueces que están acostumbrados a vivir con sueldos altísimos, que apoyan su vida en eso. Imagínate que tenés que decirle a la esposa, a los hijos, che, me destituyeron porque quise pensar y cuestionar. Uh-huh. Yo no los justifico, pero los entiendo. Claro, bueno, sí, ahí está. Por eso digo, cuando está metida una cuestión ideológica, que insisto, lo ideológico no tiene nada que ver con la búsqueda de la verdad y justicia en este tipo de casos. Exacto, pero se contamina, justamente esa búsqueda se contamina lamentablemente para los dos lados, para el acusado y para muchas veces mujeres que denuncian y no les dan pelota. Acá yo tengo colgado en YouTube también un video con una chica que denunció a su presunto abusador. Tiene audios donde la persona le está diciendo, disculpame, si tenés razón, lo que hice fue una locura, estuve mal, ¿cómo querés que arreglemos, qué sé yo? Y la fiscalía lo tiene ahí detenida la causa, no sabemos por qué. Bueno, yo algunas cuestiones me estuve enterando por qué, pero es como que es selectivo, justicia selectiva, ¿no? Sí, exactamente. La justicia selectiva, y cuando el extremismo en ciertas cuestiones incide en esto, y sí, contamina, como bien decís vos, coincido, porque uno lo ve desde afuera, pero si te toca a vos y mañana viene fulana de tal o fulano de tal, qué sé yo, y te acusan de que vos abusaste o acosaste, y bueno, bancatela después, porque primero vas a tener una condena mediática social y después la justicia. Después la justicia, ponele. Sí, totalmente. Pasa mucho, bueno, a las mujeres, por ejemplo, que realmente han sufrido uno de estos crímenes aberrantes, se encuentran con un poder judicial saturado, porque así como existen las denuncias reales, existen denuncias falsas, muchas veces no digo solo de mujer a hombre a mujer también, pero muchas por despecho, muchas por quitarle el puesto de trabajo a otro. A ver, yo he visto casos de eso, no estoy inventando,
Entonces, No, sí. Yo digo, no le echo la culpa al que hace la denuncia falsa, en verdad sí tiene la culpa, pero no le echo tanto la culpa que tiene la denuncia falsa, sino a la justicia Ujú. que se deja usar Exacto. por cuestiones ideológicas. Exactamente. ¿Cómo voy a desestimar este caso? Algunos fiscales, viste, que digan, che, ¿cómo voy a desestimar este caso si está todo claro que no pasó nada? Vamos a acusar igual. Bueno, Ujú. entonces... Claro, sí. Ujú. Es una realidad que nos toca, volviendo al tema inicial, nos toca a nosotros contarla. No es agradable, pero nos corresponde. Nos corresponde como la prensa. Yo periodista no me considero, digamos, más que todo locutor, comunicador, ponele, porque también se arma eso entre comunicador y periodista. Estimado, un placer como siempre. Igualmente, muchas gracias por el espacio, Mariano, como siempre, un gusto hablar con vos. Siempre quedan más cosas en el tintero, pero bueno, vamos a. Después quiero que hablemos de casos específicos. Dale, cómo no. Hasta la semana que viene. Nos vemos.